Mi familia pensó que sería divertido dejarme tirado en otro estado. A ver si puede volver. Se rieron y se marcharon en coche. Nunca volví. Años después me encontraron 75 llamadas perdidas. Se suponía que ese verano, el de mis 17 años, sería como cualquier otro, trabajando en la ferretería de mi padre por un sueldo miserable, viviendo en casa porque la universidad no era práctica, según Banks, mi padre, y siendo el eterno saco de boxeo de mi hermano, el niño de oro, Alan. No éramos exactamente pobres, pero desde luego no éramos de los que se van de vacaciones a Disney. Así que cuando Banks anunció que íbamos a hacer un viaje familiar por carretera para la boda de mi tío en Colorado, debería haber sabido que algo no iba bien. A los 3 días de ese viaje de pesadilla, ya me arrepentía de no haberme inventado una excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se habían estado turnando en su juego favorito, hacerle la vida imposible a Salvador. Mamá, Irene, de vez en cuando decía, «Ya basta», con su voz débil, pero todos sabíamos que era solo para mantener las apariencias. Miren, necesito explicarles lo de mi familia. Banks no era un padre normal. Era de los que te despiertan a las 2 de la mañana para gritarte por una tarea que se te había olvidado, de los que tiran tus cosas si se interponen en su camino, de los que me decían que no valía nada desde que entendía las palabras. Alan aprendió rápido. O era el mini Banks o se convertía en mí. Adivinen qué camino eligió. Esa mañana paramos en una zona de descanso perdida en Colorado, en medio de la nada, a kilómetros de cualquier cosa. Solo había campos, montañas a lo lejos y un triste edificio de baños con máquinas expendedoras. Yo había estado durmiendo en la parte de atrás de nuestra Suburban y necesitaba estirar las piernas y usar el baño. Papá y Alan se reían de algo mientras mamá se retocaba el maquillaje en el espejo del parasol. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto: una camiseta descolorida de metálica, unos vaqueros con un agujero en la rodilla y unas Vans viejas que tenía desde siempre. No me llevé el teléfono porque se estaba cargando en el coche. No me llevé la cartera. ¿Por qué lo haría? Estábamos en medio de la nada, y solo iba a hacer pis. Minutos, eso es lo que estuve en ese baño, tal vez menos. Cuando salí, entrecerrando los ojos bajo el sol de Colorado, el lugar de aparcamiento estaba vacío. Nuestra Suburban verde oscuro no estaba. Al principio pensé que la habían movido, que era una broma estúpida. Caminé por toda la zona de descanso. Nada. La traición de tu propia sangre es algo que te afecta de una manera diferente a cualquier otra. Esperé 1 hora, sentado en la acera, diciéndome a mí mismo que solo intentaban asustarme y que volverían. La gente iba y venía, y algunos me miraban raro. Un camionero me preguntó si estaba bien. Mentí y dije que esperaba a mi novia, que estaba en el baño. Él asintió y se fue. Después de la 2ª hora, empecé a sentir un escalofrío en el estómago. No iban a volver. Mi primer instinto fue pedirle el teléfono a alguien, llamarlos y rogarles que vinieran a buscarme. Pero cuando estaba a punto de acercarme a una madre con 2 hijos, algo me detuvo. Una vida de recuerdos pasó por mi cabeza. Cada humillación, cada vez que se habían reído a mi costa, cada broma que en realidad era solo crueldad con un chiste. Casi podía oírlos. La voz de Alan. «Tío, apuesto a que está llorando ahora mismo». La de mi padre. «Ya se las apañará si no es tan estúpido como parece». Las débiles protestas de mi madre que en realidad no cambiaban nada. Así que tomé una decisión. Me acerqué a esa madre y le pedí usar su teléfono, pero no llamé a mi familia. Llamé a información y conseguí el número del refugio más cercano en Grand Junction, a unos 50 kilómetros. Luego le pregunté si me podía llevar en coche al pueblo. Le dije que mi familia había tenido una emergencia y se había tenido que ir, pero que alguien vendría a buscarme más tarde. Ella dudó, pero debí parecer lo suficientemente inofensivo, porque accedió. Esa primera noche en el refugio fue un baño de realidad.
No tenía nada más que la ropa que llevaba. Ni identificación, ni dinero, ni contactos. El tipo del refugio, Dave, me dejó usar su computadora para buscar la dirección de mi tío en la invitación de la boda que había visto. Pensé que tal vez podría llegar a la boda, encontrar a mi familia allí. Pero luego me senté a mirar la pantalla y pensé, ¿por qué? ¿Para qué perseguir a gente que literalmente me abandonó en la carretera para reírse? En lugar de eso, creé una nueva cuenta de correo electrónico. Busqué recursos para personas que necesitaban un reemplazo de identificación de emergencia. Busqué trabajos que paguen en efectivo. Hice un plan. 2 días después, estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado Sonny's. La dueña, Geraldine, era una mujer asombrosa, con una mecha morada en su pelo gris y más tatuajes de los que uno esperaría. Entré, le pregunté si necesitaban ayuda, y le dije que me habían robado la cartera, pero que necesitaba trabajar. Ella me evaluó y dijo, «El lavaplatos renunció ayer. Si me robas, estás muerto. Empieza ahora. Lo bueno de haber tocado fondo es que solo se puede subir a partir de ahí». Durante una semana, trabajé turnos dobles, dormí en el refugio y vestí ropa donada. Dave me ayudó a iniciar el proceso para obtener una identificación de reemplazo, contactando con el registro civil de mi estado natal. Me compré un teléfono barato de prepago de Walmart, con el primer dinero en efectivo que gané. Un mes después de que me abandonaran, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era mi madre, con la voz temblorosa. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Me habían estado buscando por todas partes. Se suponía que solo era una broma, dijeron. Esperaron en la carretera durante 30 minutos. Volvieron y no me encontraron. Escuché su pánico, su falsa preocupación. De fondo, oí a mi padre decir que me dijera que dejara de ser dramático y que me fuera a la casa de mi tío Rick. Oí a Alan reírse. «Salvador, ¿estás ahí? Di algo. Hemos estado muy preocupados». El escalofrío en mi estómago había desaparecido. Ahora solo había claridad. Querían ver si podía valerme por mí mismo, dije, con la voz más firme de lo que nunca había estado al hablar con ellos. «Mírenme». Colgué. Bloqueé el número. Luego bloqueé todos los números de mi familia que recordaba. Por si acaso fui a la tienda de Verizon al día siguiente y cambié mi número por completo. 57 llamadas perdidas antes de que cambiara ese número. Me imagino que se enojaron cada vez más cuando se dieron cuenta de que su saco de boxeo no volvería para que lo golpearan. Un mes después, tenía mi propio estudio encima de una lavandería. Era diminuto y olía a suavizante de telas todo el tiempo, pero era mío. Subí de puesto a ayudante de cocina en Sanias y Geraldine me estaba enseñando a picar verduras correctamente sin perder un dedo. A veces, revisaba mi antiguo correo electrónico, el que mi familia conocía. Los mensajes se acumulaban. De mamá, «Por favor, vuelve a casa, lo sentimos». De papá, «Esta payasada infantil debe terminar ahora». De Alan, «Tío, era solo una broma, no seas tan...». Nunca respondí, ni una sola vez. Eso es lo que tiene la libertad. Una vez que la has probado, no hay vuelta atrás a la jaula. Miren, no voy a fingir que fue fácil. Algunas noches me ponía a mirar Instagram, veía fotos de gente con familias normales que realmente se querían, y sentía un dolor que ninguna cantidad de gente podía llenar. Tenía noches en las que la soledad parecía que me iba a tragar por completo. Las fiestas eran lo peor. Pero cada mañana me despertaba en mi pequeño y horrible apartamento que olía a Downey. Iba a mi trabajo de lavaplatos, donde nadie me llamaba inútil, y construía mi vida, ladrillo a ladrillo. 6 meses después de que me dejaran en esa zona de descanso, revisé mi correo electrónico por última vez. Había un nuevo mensaje de mi madre. «Tu abuela pregunta por ti. Por favor, solo haznos saber que estás vivo». Cerré el correo, eliminé la cuenta y tiré mi antigua tarjeta SIM a la basura detrás de Sunny's.
Esa noche, Geraldine me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana. Dijo que tenía buenas manos para la repostería. Fue el primer cumpleaños genuino que recordaba haber recibido en años. Nunca miré hacia atrás. Años después de ser abandonado en esa zona de descanso de Colorado, me encontré mirando una cara conocida en mi cuenta de Facebook. No porque estuviera acosando los perfiles de mi familia. Bueno, tal vez sí. Sino porque Alan acababa de ser etiquetado en una noticia local de mi ciudad natal. Había tenido un accidente por conducir ebrio. Estrelló su coche contra un poste de teléfono. Nadie resultó herido, excepto el poste. El periódico había usado su foto de fútbol de la escuela secundaria. Se veía tan joven, tan engreído. Nada que ver con la foto de fichado, hinchado, que salía abajo. Eso es lo que tiene el karma. Se mueve a su propio ritmo, pero nunca olvida una dirección. Para entonces, yo ya había construido algo parecido a una vida en Colorado. Mi horrible estudio encima de la lavandería había sido cambiado por un apartamento de una habitación con ventanas de verdad. Había pasado de lavaplatos a cocinero de línea a asistente de gerente en Sunny's. Geraldine todavía dirigía el lugar con mano de hierro, en un guante salpicado de harina, pero había empezado a tratarme menos como un caso de caridad y más como, no sé, un sobrino raro o algo así. Mi primera gran compra cuando tuve ahorros de verdad fue un ordenador portátil decente. Nada del otro mundo. Solo lo suficiente para tomar clases en línea a través de la universidad comunitaria. Gestión de empresas, contabilidad básica, esas cosas que Banks siempre decía que eran para gente que no podía hacer un trabajo de verdad. Pasaba mis mañanas en Sunny's, mis tardes estudiando, mis noches de vuelta en el trabajo, y así una y otra vez. Miren, no voy a fingir que no seguía mal por lo que había pasado. Problemas de confianza, más bien suscripciones a problemas de confianza, que podía cancelar en cualquier momento en que alguien se acercaba demasiado. Había hecho exactamente 2 amigos en años. Mi vecino Doug, que tocaba el bajo en una banda de garaje terrible y a veces me traía cerveza casera que sabía agua de fregar con lúpulo, y Geraldine, si es que ella contaba como amiga y no como jefa. Eso cambió cuando Kendra empezó a venir a Sunny's todos los martes y jueves, como un reloj. Siempre pedía lo mismo: tortilla Denver, sin tomate, café extra. Siempre se sentaba en la barra con un libro de texto, de la escuela de medicina, me enteré después. Tenía una forma de desconectarse por completo mientras estudiaba, con el tenedor a medio camino de su boca durante minutos. Una vez empecé a cronometrar, el récord fue de 18 minutos y 47 segundos antes de que se diera cuenta de que sostenía huevos fríos. 4 meses de llevarle más café antes de que realmente levantara la vista y me viera. Me refiero a que realmente me viera. Sus ojos hicieron esto de ensancharse un poco y me dijo que mi etiqueta con el nombre estaba mal escrita. No lo estaba, pero se convirtió en nuestra pequeña y extraña broma. Yo llevaba un nombre mal escrito diferente cada martes y jueves. Salvador, 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 ella señalaba. Yo fingía sorpresa. El coqueteo más estúpido de la historia de la humanidad, pero funcionó. Nuestra primera cita ni siquiera se suponía que fuera una cita. Su grupo de estudio canceló a último momento. Ella tenía una reserva en esta pizzería donde era imposible conseguir una mesa, y yo casualmente estaba limpiando la barra cuando ella recibió el mensaje de texto de la cancelación. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado frente a ella en Antonios, ambos dándonos cuenta torpemente de que esto se parecía exactamente a una cita. Meses después, se mudó a mi apartamento. Un año después de eso, nos mudamos juntos a un lugar un poco más grande. Nada del otro mundo. Solo 2 habitaciones con un baño donde el inodoro no goteaba constantemente, y con vecinos que no practicaban solos debajo a las 2 de la mañana. Mientras tanto, yo me mantenía al tanto de mi familia a través de cuentas falsas. No estoy orgulloso de ello, pero ahí está, la ferretería de papá
Empezó a tener problemas después de que abriera el Home Depot en las afueras del pueblo. Lo vi quejándose de ello en las páginas comunitarias de Facebook. Las publicaciones se volvían cada vez más desesperadas y amargas. Las redes sociales de mi madre se convirtieron en un extraño santuario familiar. Publicaciones constantes de fotos antiguas de todos nosotros sonriendo. Publicaciones sobre extrañando a sus chicos, en plural, lo cual era el colmo. Etiquetaba a Alan, pero nunca me mencionaba a mí, como si me hubieran borrado. Alan saltaba de trabajo en trabajo. Un montón de publicaciones vagas sobre enemigos y nuevas oportunidades. La clásica cortina de humo en las redes sociales de alguien cuya vida se está yendo por el desagüe. 5 años después, Geraldine me llevó a un lado durante el inventario y me dijo que estaba pensando en abrir un segundo Sunny's en el otro lado de la ciudad. Me preguntó si me interesaría dirigirlo. No ser el dueño, sino dirigirlo. Una distinción importante. No dormí esa noche. No dejaba de pensar que era una especie de prueba o broma. La gente como yo no tenía oportunidades como esa. Banks se había asegurado de que lo entendiera. Eso es lo que tienen las creencias venenosas. Se quedan en tu sistema mucho después de que te has escapado de la serpiente. Pero dije que sí. Porque Kendra, medio dormida a mi lado, murmuró que sería estúpido no hacerlo. Porque Doug, a través de una nube de humo de marihuana cuando lo mencioné, dijo, «Obvio, tú ya diriges el lugar original». Porque Geraldine no era Banks, no era mi familia, y nunca, ni una sola vez, me había hecho sentir que no valía nada. Sunny's East abrió 6 meses después, más pequeño que el original, con un menú diferente, mi menú. Trabajé 80 horas por semana el primer año. Perdí 20 libras que no podía permitirme perder. Peleé con Kendra por no estar nunca en casa. Volví a casa y me encontré notas pasivo-agresivas en el refrigerador más de una vez. Pero funcionó. La gente venía, la gente volvía. La comida era buena, el ambiente era bueno. No nos estábamos haciendo ricos, pero lo estábamos logrando. 7 años después de ser abandonado, gané lo suficiente para ayudar a Kendra con sus préstamos de la escuela de medicina. No todos, esas cosas son monstruosas, pero lo suficiente para hacer una mella. Ella lloró cuando le mostré la confirmación del pago. No un llanto de película con una lágrima de rímel perfecta, un llanto de verdad, con la cara roja y mocos, con hipo. Nunca me había sentido más como una persona real que en ese momento. Luego mi abuela murió. Me enteré por Facebook. Mamá publicó un largo y dramático tributo con 1 millón de emojis de corazón. La abuela Rose había sido la única en la familia que se había enfrentado a Banks, la única que parecía verme. Solía deslizarme los billetes cuando nadie miraba. Me decía que los guardara para mi escape. Creo que se refería a la universidad, pero resultó ser más literal que eso. Pensé en ir al funeral, incluso busqué vuelos. Kendra dijo que vendría conmigo, que me daría la mano durante toda la horrible reunión. Doug me ofreció su horrible coche si quería ir en coche. Geraldine solo se encogió de hombros y dijo, «Los muertos no saben si estás allí o no. Así que haz lo que te dé paz». No fui. En cambio, envié flores, un arreglo genérico de pésame. Firmé la tarjeta Salvador. Sin dirección de remitente, sin nota, solo mi nombre. La explosión en las redes sociales fue inmediata. Mamá está publicando sobre señales y un acercamiento del más allá. Alan haciendo comentarios crípticos sobre hijos pródigos. Banks sin decir nada en público, pero podía imaginar la tormenta a puerta cerrada. Una semana después, recibí una solicitud de amistad de un perfil que no reconocía. Un nombre cualquiera, sin publicaciones, sin amigos. Estuve a punto de eliminarla hasta que vi el mensaje. Salvador, soy el tío Rick. Tu madre me dio tu antiguo correo electrónico, pero rebotó. ¿Estás bien? Hemos estado preocupados. Tu padre ha estado preguntando por ti. Bloqueé la cuenta.
Esa noche tuve mi primer ataque de pánico en años, sentado en el suelo de nuestro baño a las 2 de la mañana, intentando no despertar a Kendra, sintiendo que mis pulmones se colapsan, imaginando a Banks persiguiéndome, apareciendo en Sunny's, destruyendo todo lo que había construido. Kendra me encontró allí una hora después. No hizo preguntas, solo se sentó conmigo, su hombro tocando el mío. Cuando finalmente pude volver a respirar, dijo la cosa más simple: no pueden quitarme nada que no les des. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Pedí consejo sobre órdenes de restricción por si acaso. Endurecí la configuración de privacidad en todo. Le pedí a Geraldine que avisara al personal de que no dieran información sobre mí a nadie. Pasos prácticos. Controlar lo que se puede controlar. 10 años después de haber sido abandonado, me casé con Kendra. Una pequeña ceremonia en un parque estatal. Doug fue mi padrino de boda. Geraldine hizo el pastel y lloró durante toda la ceremonia, el rímel corriendo por sus mejillas arrugadas. La gran y ruidosa familia de Kendra me adoptó al instante. Su padre haciendo chistes de padre que de alguna manera no me hacían estremecer. Su madre me abrazaba sin que las alarmas se encendieran en mi cabeza. Eso es lo que tiene la familia. A veces te encuentra cuando has dejado de buscarla. Una semana después de la boda, mirando mi cuenta ficticias a altas horas de la noche, lo vi. Una publicación de Banks en una página de la comunidad pidiendo información sobre mi hijo Salvador, último paradero conocido Grand Junction, Colorado. Urgencia familiar. No hubo ninguna emergencia. Yo sabía eso. Lo que no sabía era por qué después de años de silencio, de repente me estaban buscando. Así que profundicé. Creé otra cuenta falsa, me uní a los grupos comunitarios de mi ciudad natal y lo fui uniendo pieza por pieza. La ferretería había cerrado. Su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Mamá tenía algunos problemas médicos de los que hablaba vagamente en las redes sociales. Alan había vuelto a vivir a casa después de su tercer accidente por conducir ebrio. No me buscaban porque me extrañaban. Me buscaban porque necesitaban algo. ¿Y saben qué? Por primera vez en años, sonreí cuando pensé en ellos. No porque estuviera feliz por su desgracia, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba. Cerré el portátil, me metí en la cama junto a mi esposa dormida y tomé una decisión. Seguiría observando desde la distancia. No por odio, no por amor, sino porque a veces la mejor venganza no es lo que haces, es lo que construyes mientras ellos están ocupados destruyéndose a sí mismos. Todo empezó con una notificación de LinkedIn. 15 años después de ser abandonado en esa zona de descanso de Colorado, mi vida cuidadosamente construida tuvo un fallo. Alguien había visto mi perfil 40 veces en un día. Nada inusual para LinkedIn. Los reclutadores hacen cosas raras como esa todo el tiempo. Lo que sí era inusual era el nombre. Alan Matthew, mi hermano. Eso es lo que tiene el pasado. Es paciente. Esperará en la hierba alta durante años antes de atacar. Para entonces mi vida no se parecía en nada a la de ese primer año en Grand Junction. Kendra había terminado la escuela de medicina, había hecho su residencia y ahora trabajaba en una clínica local 3 días a la semana, para poder estar más en casa con nuestros hijos. Teníamos 2, Ellie y Marcus. El apartamento encima de la lavandería había dado paso a una modesta casa de 4 habitaciones en las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo, pero con un patio donde los niños podían jugar y yo podía cultivar tomates que nunca salían del todo bien. Sunny's se había expandido a 3 locales. Todavía no era una franquicia masiva ni nada por el estilo, pero lo suficiente como para que ya no tuviera que trabajar en la línea de cocina, excepto cuando alguien se ausentaba por enfermedad. Geraldine se había semijubilado años antes, aunque todavía se presentaba sin avisar para criticar la forma en que hacíamos su receta de masa para pastel. Había hecho las paces con mi pasado, o eso creía. Todavía me mantenía al tanto de la familia desde la distancia,
pero la costumbre de revisar constantemente se había desvanecido a tal vez una vez cada pocos meses. La última vez que supe, Banks e Irene se habían mudado a un lugar más pequeño después de perder la casa. Alan se había casado, divorciado y luego se había vuelto a casar. Todos ellos parecían haber seguido con sus vidas como yo con la mía. Lo de LinkedIn me inquietó. 15 años de silencio y ahora esto. Se lo mencioné a Kendra mientras hacíamos nuestra rutina del domingo por la noche, doblando la ropa mientras veíamos a medias la serie de Netflix que llevábamos atrasada. Ella se detuvo, con un calcetín desparejado en cada mano, y me preguntó si estaba bien. Asentí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que de repente tenía 17 años otra vez, tirado en una zona de descanso? ¿Que podía sentir la voz de Banks en mi cabeza, llamándome inútil? 3 días después, estaba en Sunny's East, el segundo local original, ayudando con el inventario, porque nuestro proveedor había vuelto a enviar el tipo de filtro de café equivocado, cuando Maya, la de la recepción, llamó diciendo que había familia que preguntaba por mí. Mi primer pensamiento fue los padres de Kendra, que a veces nos sorprendían cuando pasaban por allí. Me dirigí a la parte delantera, con mis engranajes mentales ya cambiando para ver cómo convencerlos de que se quedaran a cenar. No era la familia de Kendra. Banks parecía más viejo, más gris. Su figura antes imponente se había encogido de alguna manera. La cara de Irene tenía ese aspecto de haber sufrido, que se consigue con años de trabajo, y el pelo teñido de un tono de marrón antinatural. Y Alan. Alan se parecía a Banks a los 45 años, la misma postura, la misma forma de ocupar espacio. Había una mujer con ellos que no reconocí, joven, tal vez de unos 20 años, que se quedaba atrás como si no estuviera segura de si pertenecía a ese momento. Nadie habló. El ruido de la hora del almuerzo pareció desvanecerse hasta que lo único que pude oír fue mi propio corazón latiendo en mis oídos. Banks rompió el silencio primero. Dijo mi nombre como una pregunta. Asentí porque mi voz se había ido de vacaciones. Miren, me había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes durante años. En algunas versiones los mandaba a la mierda de forma espectacular. En otras, era frío y distante, imperturbable por su existencia. En unos pocos y vergonzosos escenarios de madrugada, incluso teníamos una reconciliación llorosa. La realidad siempre es más desordenada que la imaginación. Hice un gesto hacia una mesa vacía en la esquina, le dije a Maya que trajera vasos de agua. Me senté frente a las personas que una vez habían sido mi familia y esperé. Me habían encontrado a través de un artículo de una revista, Rocky Mountain Rising, historias de éxito locales. Ni siquiera era un gran reportaje, solo una sección con una foto mía frente al Sunny's original, pero al parecer, una de las amigas de la escuela secundaria de mamá se había mudado a Colorado. Lo había visto y se lo había enviado con un mensaje de ¿no es este tu hijo? 75 llamadas perdidas. Ese era el número de llamadas que habían hecho a mi antiguo número a lo largo de los años antes de que lo desconectaran. Mamá había llevado la cuenta. Lo mencionó como si se supone que significaba algo. Se hablaban por encima unos a otros. Mamá sobre lo preocupados que habían estado. Banks sobre cómo yo había malinterpretado lo que sucedió ese día. Alan intentando torpemente actuar como si fuéramos viejos amigos que se vuelven a encontrar. La mujer joven, la segunda esposa de Alan, Poppy, resultó ser. Solo me miraba con ojos curiosos. Los dejé hablar. Los vi inventar su versión de la realidad en la que ellos no eran los villanos. Noté cómo Banks no dejaba de mirar el restaurante, calculando mentalmente lo que podría valer. Vi cómo la mano de mamá temblaba ligeramente cuando cogió su vaso de agua. Sorprendí el encanto practicado de Alan, que se desvanecía cada vez que pensaba que no lo miraba directamente. Finalmente, cuando se quedaron sin aliento, hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué ahora?
Fue entonces cuando la verdadera historia salió a la luz, a trozos, entre silencios incómodos. Banks tenía facturas médicas, problemas de corazón, no tenía seguro. La segunda casa también estaba en ejecución hipotecaria. La empresa de Alan, algo vago que involucraba criptomonedas, había fracasado estrepitosamente. Mamá necesitaba una cirugía de rodilla que no podía pagar. No estaban allí para reconciliarse, estaban allí por dinero. Debería haberme enojado, debería haberlos echado. En cambio, sentí algo inesperado, lástima. Se veían tan pequeños, tan desesperados. Esos gigantes que una vez habían controlado todo mi mundo, eran solo personas imperfectas y rotas. Los invité a cenar a mi casa esa noche. Dije que necesitaba pensar, hablar con Kendra. Aceptaron con entusiasmo. Banks ya estaba a mitad de camino de considerarlo un trato hecho. Esa tarde fue surrealista. Recogí a Ellie de su clase de baile. Ayudé a Marcus con la preparación de su presentación de preescolar, todo mientras le enviaba mensajes de texto a Kendra sobre quién vendría a cenar. Ella se ofreció a llevar a los niños a casa de su hermana. Yo dije que no. Los quería allí. Quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fue de enchiladas de pollo, mi especialidad que no era realmente especial, solo una receta del dorso de una caja de Old El Paso que había modificado a lo largo de los años. Ellie puso la mesa sin que se lo pidieran, colocando cuidadosamente los tenedores en el lado equivocado, hasta que Kendra la corrigió discretamente. Marcus insistió en llevar su disfraz de Spider-Man, porque era martes, y aparentemente el martes era ahora el día de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi se me cae el plato que llevaba a la mesa. Kendra me apretó el brazo al pasar. Susurró que me apoyaba pasara lo que pasara. Los niños miraron con curiosidad, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Eso es lo que tienen los momentos que has temido. Cuando finalmente llegan, son a la vez peores y mejores de lo que habías imaginado. Las presentaciones fueron incómodas. Banks no dejaba de llamar a Kendra Karen, a pesar de las correcciones. Irene no podía dejar de llorar cada vez que miraba a los niños, lo que estaba asustando a Marcus. Alan y Poppy eran los menos horribles, haciendo verdaderos esfuerzos por tener una conversación normal, aunque Alan no dejaba de soltar indirectas sobre la familia que ayuda a la familia. Después de la cena, Kendra llevó a los niños al piso de arriba para que se bañaran y se acostaran, mirándome con una mirada que claramente decía: envía un mensaje si necesitas que te saquen. Luego solo estábamos yo y ellos, sentados en una sala de estar que de repente se sentía demasiado pequeña. Fui a mi oficina, volví con un sobre. Se lo entregó. Banks empezó con la propuesta sobre cómo la familia se mantiene unida, sobre cómo él siempre había sabido que yo haría algo de mi vida. Una mentira. Sobre cómo solo necesitaban una pequeña ayuda para volver a ponerse de pie. $20,000. Solo un préstamo, por supuesto. Lo dejé terminar. Luego le pregunté si recordaba lo que me dijo en mi 16º cumpleaños. Parecía en blanco. Se lo recordé. Al menos ya no podrás decepcionarme una vez que no seas legalmente mi problema. Le pregunté a mamá si recordaba lo que hizo cuando Banks tiró mi carta de aceptación al colegio comunitario a la basura. Nada. No hizo nada. Le pregunté a Alan si recordaba haberle dicho a mi primera novia que yo era probablemente un gay de todos modos, cuando ella vino a la casa a buscarme. Se agitaron, pusieron excusas. Banks empezó a tener ese tono de voz peligroso que solía hacerme encogerme. Pero aquí está la cosa. Ya no me encogía. Estaba a 15 años y 1.000.000 de millas de esa persona. Banks. Dentro había un cheque por $25. Banks lo miró confundido. Preguntó qué demonios se suponía que era esto. Le dije: en 2008, eso fue exactamente lo que habría costado un billete de Greyhound de Grand Junction a nuestra ciudad natal, la cantidad exacta que me habría costado volver a casa desde donde me abandonaron.
El silencio fue absoluto. Luego Banks empezó a gritar. Me llamó desagradecido, egoísta. Dijo que siempre había sido una decepción. El álbum de grandes éxitos de mi infancia, soñando una última vez. No discutí. No le grité de vuelta. Solo me levanté y les dije que era hora de irse. Mamá intentó un enfoque diferente. Lágrimas, culpa. ¿Cómo pude hacerle esto a la familia? Alan se puso frío. La máscara de hermano amigable se cayó por completo. Poppy solo se veía avergonzada por todos ellos. Cuando finalmente se fueron, Banks arrugando el cheque y tirándolo en nuestro escalón delantero, cerré la puerta y me apoyé en ella, las piernas de repente temblorosas. Kendra bajó, preguntó si estaba bien. Asentí, sin confiar en mi voz. Recogimos los platos de la cena en silencio. Revisamos a los niños dormidos. Nos preparamos para ir a la cama como si fuera una noche cualquiera. Mientras configuraba el sistema de seguridad, vi la cámara de la puerta principal en mi teléfono. Todavía estaban en la entrada, discutiendo. Banks gesticulando salvajemente, mamá llorando, Alan mirando nuestra casa con una expresión que reconozco demasiado bien. Envidia mezclada con odio. Finalmente se subieron a su coche de alquiler y se marcharon. Nunca los he vuelto a ver ni a oír. No espero hacerlo. El capítulo está cerrado. Eso es lo que tiene la venganza. La mejor clase no es algo que haces, es algo que vives. Cada momento feliz con mis hijos, cada broma interna con Kendra, cada tranquila mañana de domingo sin nada que temer. Cada día normal en una vida construida bajo mis propios términos. Nunca volví a casa. Hice algo mejor. Construí una.